Están en la aula virtual, por si acaso, para que tengan la información de la materia, ¿ya? El primer tema que vamos a ver es el tema de formación de estructuras alimentarias. Después vamos a ver actividad de agua, transiciones vítreas, vida útil en anaquel de los alimentos y los métodos de conservación que son atmósferas controladas, refrigeración y congelación, tratamiento térmico, métodos combinados. ¿Lo están viendo la presentación por si acaso? Sí, ¿sabes? Ingenieros. Ya conservación química de los alimentos y tecnologías emergentes. Ese es el programa que vamos a ver. Entonces, hoy día vamos a empezar a hablar ya de cómo se forman las estructuras alimentarias. Yo voy a dejar de compartir esto. Esto es para que sepan que está en el material, ya está en el aula virtual. Y nosotros lo que vamos a hacer es compartirle. Ya. Entonces vamos a ver el tema de estructuras alimentarias hoy día. Vamos a empezar a ver. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer. A ver, pero antes de avanzar, vamos a... Voy a dejar de compartir un ratito. Quiero que pongan a ver sus cámaras. Álvaro. Voy a hacer una captura de imagen porque quiero saber quiénes son mis alumnas o alumnos. A ver, Laura Justiniano, me va a ayudar a ver ahí. ¿Qué es para usted una estructura alimentaria? ¿Nada? ¿No responde? Un proceso de transferencia de sustancias nutritivas. ¿Quién me habla ahí? ¿Carla? Sí, ingeniero. Ya. ¿Y qué es una estructura alimentaria para usted, dice? Proceso de sustancias nutritivas. Tiene un proceso.
Exacto. Claro, para obtener esa estructura se puede obtener ese proceso, para obtener la estructura. Pero, ¿qué es la estructura alimentaria? Ingeniero, ¿no son los componentes nutricionales? Eh, ¿Quién dice? A ver, Miguel Ángel. Sí. Ya. O sea, puede ser que la estructura esté compuesta de componentes nutricionales. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién más me da una opinión? A ver, Dueri, ¿qué es para vos una estructura alimentaria? Podría ser la composición del alimento como tal. La composición. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Una cadena alimentaria. ¿Qué es para usted una cadena alimentaria? A ver. eh, un proceso que se sigue para que haya una transferencia de energía alimentaria a través de una serie. Cadenas son desde una cadena tiene que ver con los productores, tiene que ver con los que transportan y quienes la procesan para tener esa estructura alimentaria, si es que nosotros queremos hablar de cadena, ¿no? Pero yo estoy preguntando qué es una estructura alimentaria. ¿Qué es lo que comen ustedes todos los días? A ver quién me dice quién. Vamos a hablar de estructura alimentaria. A ver, Lisbeth Navia. ¿Qué tipo de estructuras usted desayuna? A ver, ¿cuál es el desayuno? Hable, hable. ¿Qué tipo de estructura alimentaria conoce usted? Aquí es prohibido no hablar. Pon tu micrófono, creo. ¿Qué es para vos una estructura alimentaria? No sé, no sabría. ¿Qué dice Lisbeth? Nada, no. ¿Se le comió la lengua? No sé, ingeniero. Estructura alimentaria como una galleta, un pan. ¿Qué son estructuras alimentarias? Sí, pues. ¿O comer salteña? Ah, ¿O las empanaditas de los gorditos ahí de la Centenario? A ver, ¿quién más me ayuda? Estructuras alimentarias. A ver, Durán. Durán, Yaeli. ¿Qué tipo de estructuras alimentarias ustedes conocen? Que consumimos nosotros. Estructura alimentaria se podría, bueno, más o menos se entiende, ¿no? Sus componentes, podría decir, de un alimento. Claro, eso es cómo está armada la estructura, ¿no? Con componentes nutritivos, como decían tus compañeros. Pero yo te digo, ¿qué tipo de estructura alimentaria vos conocés o consumís en el desayuno, en el almuerzo, en la cena? ¿Qué estructura alimentaria? Se refiere a las proteínas, carbohidratos. No, esos son los componentes. Ya. Los componentes de una estructura alimentaria.
A ver, ¿quién más me puede ayudar? Ejemplos de estructura alimentaria. A ver, Saunero, Mariela. Buen día, ingeniero. Bueno, Bueno, como estructuras alimentarias yo entiendo al producto final en sí de una serie de procesos que ya, conlleva ya sea la forma nutritiva o los procesos extra que conllevan para tener el resultado final de cierto alimento. ya. Y eso es lo que entiendo y como ejemplo en el desayuno, no sé si podría ser eh, al decir estructura, ya sea la consistencia final de cada alimento, podría ser la leche que tiene un estado líquido, algo así, o estoy equivocada. Exactamente. Eso es estructura, ¿no? Estamos hablando de cómo está armado el alimento, ¿no? Sí, Un dulce de leche, por ejemplo, si usted le va a poner ahí una mantequilla, una mermelada en el desayuno, o va a comer un jamón, esas son estructuras alimentarias fabricadas, sí, ingeniero. ¿ya? Esta estructura alimentaria que nosotros vamos a empezar a ver, bueno, vamos a compartirle la presentación de estructuras alimentarias. Las estructuras alimentarias que nosotros vamos a, vendría a ser, son los productos, las estructuras alimentarias, ¿no? Ya los productos que nosotros consumimos, los ingerimos. Estas estructuras alimentarias, nosotros tenemos que aprender de qué están hechas, cómo están hechas y para qué sirven. Entonces es muy importante, nosotros lo que hacemos es, decimos, evolucionamos según lo que comemos, ¿no? Nosotros evolucionamos de acuerdo, eso nos lo dice Franz Kepper, ¿no? Nos dice que evolucionamos según lo que comemos. Nosotros tenemos que saber de nosotros, por ejemplo, los seres humanos, estamos compuestos por materia blanda como materia sólida, ¿no? Cuando decimos materia blanda, nosotros el 75% en un ser humano es agua, ¿no? Nosotros somos grasa, tenemos proteína, pero ¿de dónde logramos tener estos ingredientes? Como el ser humano, nosotros tenemos grasa, agua, proteína. Nosotros lo que logramos es todas esas moléculas que llamamos sabrosas nosotros, vienen de estructuras de plantas y de animales. Todo lo que consumimos nosotros viene de... Pero esto viene del sol. Por fotosíntesis se forman estas estructuras de plantas y animales y nosotros lo que hacemos es procesarlas. Tenemos una estructura ya de la comida, que es la estructura del alimento, que es lo que le voy a hablar hoy día. Esa estructura nosotros tiene una digestión, tiene un problema de ingestión y digestión, donde ya nosotros asimilamos moléculas y de acuerdo a nuestro metabolismo que tenemos, hay la formación del cuerpo. Entonces, si nosotros vemos lo mismo, nosotros vemos en esta... si vemos en la fotosíntesis, tenemos el procesamiento, lo que hacemos es armar la estructura ya aquí y llegar a formar a nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante, como les decía, nosotros saber, cuando armamos una estructura alimentaria, que es lo que comemos, este producto de acá, ya sea helado, ya sea mermelada, ya sea, tenemos que saber de dónde provienen. Nosotros es muy importante esta estructura y se va a hacer digerible y si vamos a lograr el metabolismo de formar músculo. Hay muchas personas que no forman músculo porque están consumiendo carbohidratos y no están consumiendo proteínas. Entonces hay un requerimiento
de cuánto es, por eso ya viene la materia de nutrición. La nutrición a nosotros nos indica cuánto es el requerimiento del producto que queremos nosotros, cuánto tenemos que ingerir por día. Entonces, es muy importante, nosotros sabemos que esta estructura que vamos a armar, esa estructura se llama, esta estructura está formada por moléculas. Esas moléculas que decimos son lo que ustedes conocen como las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, ¿no? Esta estructura está armada por estos tres componentes, ¿no? Las estructuras que nosotros vamos a ingerir están por esas cuatro. Nosotros, si empezamos a ver las proteínas, están formadas por aminoácidos, ¿no? Estos aminoácidos que nosotros sabemos que hay 9 son los esenciales, que no los puede producir nuestro cuerpo, y 20 son los aminoácidos existentes. Estos forman cadenas que pueden llamarse péptidos, o también se pueden cadenas muy largas, como ser proteínas nativas, como ser ya cadenas enrolladas, que lo conocemos como proteínas nativas nosotros. Y por efecto del calor o el pH tenemos proteínas denaturalizadas. Entonces, para armar una estructura alimentaria, nosotros podemos armar a partir de proteínas, de aminoácidos, de proteínas, y con efecto de el calor. Hay proteínas que son irreversibles, como hay reversibles. Lo mismo nosotros, si vemos acá, los tipos de proteínas en la comida, hay proteínas globulares, como la leche y en el huevo. Tenemos las red proteicas como el gluten del trigo. Tenemos enzimas, que son las que nos catalizan en la reacción. Entonces, nosotros ya tenemos que ver qué tipos de proteínas tenemos. Ustedes tienen que imaginarse para armar una estructura, cómo la vamos a armar. Esa es nuestra función de ir conociendo. Tenemos cuerpos proteicos de miden 3 micrones, ¿no? Como 3 micrones, los cuerpos proteicos son en legumbres, o las proteínas en forma de fibras que vienen en la carne, ¿no? Proteínas fibrosas, o micelas de caseína como la leche, que son globulares estas, ¿no? Las micelas de caseína. Entonces, si vamos a los lípidos o grasa, los lípidos que nosotros tenemos o grasa es la formación de un glicerol más 3 ácidos grasos, y eso se llaman triglicéridos. Este ácido graso no se une con el agua. Los aceites tenemos el problema que no se quieren con el agua. La única forma de unirse es a través de fosfolípidos, de lecitinas, por ejemplo, o sustancias que nos ayudan a que se una el aceite con el agua. Esto es la cabeza polar del ácido graso, porque este tiene una cabecita polar del ácido graso, que es el grupo carboxilo, y estos de acá son apolares. Entonces, esta es la forma que nosotros vamos a ir trabajando con estos componentes. Y el otro componente que vendría a ser los lípidos, ¿no? Tipos de lípidos que encontramos nosotros, lo que comemos nosotros, lo que encontramos en las comidas, en los triglicéridos. Hay 3 tipos de triglicéridos, que son los saturados y los insaturados que conocemos. Y en eso hay los aceites o las mantecas. O tenemos las membranas de los glóbulos grasos en crema de leche. Tenemos cristales de manteca en cacao. Después tenemos cuerpos lipídicos, gotitas de aceite en emulsiones, y tejidos grasos. Es los tipos de lo que consumimos nosotros. Los hidratos de carbono que tenemos, que consumimos nosotros, son los monosacáridos, los disacáridos, que son, o los de cadena corta, que son los oligosacáridos y los polisacáridos. Los más carbohidratos
de carbono que encontramos en la comida son los azúcares, ¿no? Las dextrinas, que son almidones extruidos, ¿no? O celulosa y alginato, en este caso, son polisacáridos, ¿no? Y también encontramos pared celular como de alga, o también tenemos los gránulos de almidón que encontramos en los cereales o tubérculos. Esos son los hidratos que nosotros vamos a partir de estos materiales es que lo que nosotros armamos estas estructuras alimentarias. Entonces, es muy importante que ustedes sepan la diferencia. Tienen la misma composición, pero distintas estructuras. Es diferente una naranja en el alveolo, que está en el tejido, que un jugo de una naranja, algo exprimido ya. Entonces, es muy importante que ustedes vayan conociendo. Cuando hablamos de estructuras nosotros, antes uno se imaginaba cómo se armaban esas estructuras. Pero con ayuda del microscopio electrónico, hace 30 años que ya se pueden observar la microscopía electrónica, nosotros podemos ver algunas estructuras alimentarias como la mayonesa, el chocolate, el helado o el café. ¿Cómo son sus estructuras alimentarias? Cuando se lo mide, se lo amplía a 100 micrones, por ejemplo, este es el rango. Esta escala está a 100 micrones en el caso del café. En el caso del helado, está con 30 micrones. El helado la escala es esto mide 20 micrones. Y así vemos la manzana, por ejemplo, cómo es su estructura. Nosotros tenemos que saber cómo están armadas estas estructuras alimentarias. Y aquí tenemos las hojuelas o chips, que lo conocemos. Entonces es muy importante que ustedes, cuando me hablen de estructuras alimentarias, ustedes ya sepan un poquito esto que decimos nosotros cuando ya lo hemos llevado al microscopio electrónico. Nuestra tarea de nosotros es preservar esta estructura. La materia, supuestamente ustedes ya saben armar esta estructura alimentaria, pero vamos a ver. Entonces, nosotros lo que trabajamos es en la relación entre la estructura y la propiedad. Trabajamos nosotros, por ejemplo, el café instantáneo, su estructura tiene poro. ¿Por qué es instantáneo? Porque queremos que se disuelva rápido en agua. El Nescafé. El helado, por ejemplo, tiene burbujas de aire y cristales de hielo. Nosotros queremos que para los cristales de hielo no sean muy grandes. Entonces buscamos nosotros en la propiedad que buscamos, evaluamos, es que sean los helados de textura suave y cremosa. No dejar que se formen cristales grandes el proceso. En el chocolate tenemos partículas cubiertas por grasa de cocoa, consistencia azul. En la mayonesa lo que tenemos, gotas de aceite empacada. Mayonesa puede ser aceite inmerso en el agua con una alta viscosidad y cremosidad. Podemos hacer las mayonesas light que decimos. En los cereales de desayuno tenemos nosotros lo que tiene que ver con el cereal es una capa externa, tiene un impermeable y cavidades internas. Tiene una capa externa impermeable que no deja pasar el agua y poroso que tiene cavidades internas. La propiedad que evaluamos nosotros es la crocancia. Un cereal es crocante y su textura ligera, ¿no? En la manzana, lo que observamos nosotros la estructura, la manzana está armada por paredes celulares gruesas y tirantes, y eso nos da una textura firme y crujiente con liberación de jugo. Eso si nosotros manejamos el tema de estructuras alimentarias. Entonces, es muy importante que todos conozcan cómo se elabora cuál es la propiedad que nosotros tenemos. Es diferente propiedad a microestructura. ¿Cómo está armada microestructuralmente? Entonces, una forma de observar es llevándola a un microscopio electrónico. Y ahí yo observo qué tipo de textura yo tengo.
Entonces, cuando ustedes yo les pregunto, por ejemplo, yo les voy a preguntar a ustedes, me van a trabajar con, vamos a ver, con la leche, por ejemplo. Yo les pregunto, la primera pregunta es, ¿qué componentes tiene la leche? De una estructura. Entonces yo tengo que decir, la leche tiene agua y sólidos, tiene dos componentes. La leche se encuentra en estado líquido. Estamos hablando de leche fluida, ¿no? No estamos hablando de leche en polvo. Lo que tengo es agua y sólido. ¿Cuánto de agua yo tengo y cuánto de sólido? Tengo que saber la palabra cuánto. Tengo que saber qué componentes tiene esta leche. Ya sabemos que está compuesta por agua y sólidos. Nosotros tenemos que ya, cuando nos imaginamos un producto que vamos a sacarlo a la venta, nosotros tenemos para conservar, nosotros tenemos que saber la palabra qué componente primero. Voy a utilizar mi pizarrita, a ver ahí, para que vayan viendo. Entonces, la composición de la leche, si nosotros vemos ahí, está armada, usted me va a decir, la leche está armada por agua más sólido. Estos sólidos aquí, yo tengo que saber cuánto de esos sólidos hay. La leche tiene 4 componentes. Decíamos, tiene proteína, tiene grasa, tiene carbohidrato y tiene otro componente que se llama sales minerales. Esos sólidos están armados por 4 componentes. Estos componentes son lo que nosotros llamamos. Entonces, la leche, fíjense, tiene así, 87% es agua, más 13% de sólido. ¿Quiénes son estos sólidos? Estos sólidos, ese 13% está armado. 3.5 es proteína, 3.5 es grasa, carbohidratos de 5 y sales minerales 1%. La suma de ellos tres está el 13%. En la leche, cuando ustedes están consumiendo una leche, tiene 3.5, esto hablando en escala de porcentaje. ¿Están observando lo que estoy escribiendo? Sí, ingeniero. Entonces, grasa, carbohidratos es 5%. Entonces, yo tengo que saber esos 13 que les decía, estos 13%, el primero es proteína, 3.5. Grasa, 3.5. Carbohidratos, 5%. Y 1% es sales minerales. Este es grasa. Inge, Este carbohidrato. disculpe, ya se va a acabar la reunión, falta un minuto. Ah, ya, ahorita volvemos a conectarnos con el mismo link. Gracias, Inge. ¿Ya? Enséñame la 3.5. Enséñame el 1000. 3.5. 3.5. 35, Inge. 35 gramos. Quiere decir que en un litro hay 35 gramos de proteína, 35 gramos de grasa, 50 gramos de carbohidrato y 10 gramos de sales minerales. Ese es el porcentaje que hay. La otra pregunta que ustedes tienen que ubicarse es, la primera pregunta es ¿qué componente tiene ese alimento? La primera pregunta, como les decía, tienen que saber ustedes estas palabritas. ¿Qué componente? La otra es ¿cuántos? Ya respondemos el cuánto. Ahora viene la otra pregunta, es ¿cómo se encuentran esos componentes?
el cómo se encuentran. Entonces, la otra pregunta es el cómo se encuentran. Ustedes tienen que responder. Y la otra pregunta es qué propiedades funcionales podemos aprovechar de estos componentes. Entonces, cuando hablamos de un alimento, nosotros tenemos que, antes de empezar, tenemos que saber cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de sales minerales. Pero la pregunta es saber cómo se encuentran estos componentes. ¿Cómo creen que se encuentran las proteínas de la leche? En la leche ahí. Hola. A ver quién me puede ayudar. Proteínas de la leche. En micelas de caseína. ¿Mm? En ¿En micelas sólida? No, ¿cómo se encuentran? ¿En estado qué? ¿En estado líquido, en suspensión, en emulsión? ¿Cómo se encuentran estos componentes? en suspensión. En suspensión. En la leche, por ejemplo, las proteínas se encuentran formando coloides, porque son micelas estas, son globulares, micelas globulares, de lo cual se encuentran, son las que dan el color blanco a la leche. ¿No? En la leche hay dos tipos de proteínas. Hay las proteínas del suero y las proteínas, las micelas de caseína. Pero estas micelas de caseína son las que se encuentran en suspensión en la leche. Y las del suero se encuentran en solución verdadera. Las grasas, ¿cómo se encuentran las grasas ahí inmersas en el agua? ¿La grasa con el agua se quieren o no? No, en emulsión sería. En emulsión. Se encuentra en un estado muy inestable, una emulsión. La grasa se forma un glóbulo graso y está inmerso en la leche. Para que no... ¿qué es el problema? Que la grasa tiende a irse hacia la superficie porque es más liviana que el agua. Entonces, para evitar eso, algunos fabricantes hacen lo que se llama leche homogeneizada. Le aplican una presión, lo rompen el tamaño de la molécula para que se venda una leche homogeneizada que se distribuya en toda la superficie, no en la parte superior solamente. ¿Cómo se encuentran los carbohidratos? Tanto los carbohidratos como las sales minerales se encuentran en solución verdadera. Es muy importante que ustedes sepan de un alimento, como estamos hablando de la leche, está formado por agua más sólido. Nosotros tenemos 87 agua de 13 sólidos. Esos sólidos que hay están distribuidos las proteínas en suspensión y en solución verdadera las proteínas del suero. Las grasas en emulsión. ¿En qué tipo de emulsión? Aceite inmerso en agua. Los carbohidratos y las sales minerales en solución verdadera. ¿Hasta ahí entendido? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Y la otra pregunta es propiedad funcional. ¿Cuándo una molécula es altamente funcional? Estas tres moléculas que ustedes conocen como proteína, son altamente funcionales cuando tienen la capacidad de interaccionar, por ejemplo, así, son las propiedades funcionales que ustedes pueden aprovechar. Si se une una proteína con proteína, se puede formar un gel. Esa es la propiedad funcional. Si se une la proteína con el aire, puede formar una espuma. Una espuma.
¿no? Si se une la proteína con el carbohidrato, nosotros podemos ahí armar un emulsificante, ¿no? Si se une la proteína con la grasa, nosotros también ahí, cuando tiene la capacidad de unirse con todas las moléculas, se llama una molécula altamente funcional. Cuando tiene la capacidad para interaccionar con el agua, por ejemplo, la proteína con el agua quiere decir que se interaccionan. Las proteínas quieren decir proteínas solubles. Ahí se mide la solubilidad, ¿no? Si la proteína no es soluble en agua, necesitamos una licuadora para que se pueda mezclar. Ahí nosotros, por eso la estructura tiene que, para que suceda eso, de que sea instantánea la leche en polvo, nosotros le agregamos lecitina, un emulsificante, para que se pueda disolver en el agua. Entonces, las leches en polvo instantáneas tienen una sustancia llamada lecitina, que es un fosfolípido que ayuda a que interaccione la grasa con el agua. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de este tipo de estructura. Se llama una molécula altamente funcional cuando tiene esas capacidades de interaccionar con todos los nutrientes que hay presentes en el alimento. Entonces, cuando ustedes me dicen, yo les digo, ¿cómo es su materia prima? La leche. La leche, ¿qué componente tiene? Ya me dicen, es agua y sólido. ¿Cuánto tiene cada uno? 87 y 13. ¿No? Y me pueden dar el detalle de decir 3.5 de proteína, 3.5 de grasa, suman 7 más 5 de... Y 1% que decimos nosotros, en este caso, viene a ser el tema de sales minerales, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí han entendido un poquito sobre cómo estamos hablando. Si yo le digo fruta, por ejemplo, una frutilla, ustedes cuando yo les digo, me van a armar una estructura, una mermelada, por ejemplo. Pero tienen que partir de la materia prima primero, el estudio de la materia prima de la frutilla. ¿Cuánto de agua tiene la frutilla? Entonces, para llegar a armar esa estructura alimentaria, esa estructura alimentaria tiene una cierta propiedad, ¿no? Y que nosotros tenemos que saber manejarla, esa propiedad. Por eso, de aquí en adelante, nosotros, estas moléculas, la pregunta es, ¿cómo se encuentran estos componentes y qué tamaño molecular tienen estos componentes? ¿Quién me puede decir qué tamaño tiene una proteína? A ver. En relación a metro, hablemos sobre la medida metro. ¿Qué tamaño tiene un glóbulo graso? O la grasa que tiene ahí, ¿cuál es su tamaño molecular? ¿Alguien me puede responder? Hola, ¿se fueron mis alumnos? ¿Cuánto mide un carbohidrato? ¿Cuánto mide una sal mineral? En relación al metro. Entonces, vamos a ver acá, vamos a seguir viendo el tema de las propiedades. Les decía, tiene que ver la estructura con las propiedades. Nosotros vamos a ver ahora acá
el mundo micro de los alimentos. Cuando hablamos del micro tiene que ver con el tamaño. Entonces es muy importante saber el tamaño de nosotros, por ejemplo, en relación al metro, hay una escala logarítmica que decimos nosotros, es muy importante, nanómetro es micrones. Si hablamos de una molécula de pectina, que es la goma que se puede hacer una mermelada, nosotros mide 1 nanómetro, ¿no? Edificios de 4 pisos, nosotros hablamos en escala de metros. En Montevideo hablamos en escala de kilómetros. Entonces es muy importante nosotros, el mundo micro de los alimentos es lo que nos interesa a nosotros que ya manejemos en este tipo de estructuras alimentarias que vamos a fabricar. Nosotros, si ven aquí, esta es la célula de una fruta. Una fruta, como ustedes saben, está armada por 3 tipos de tejidos. Si nosotros vemos así, ustedes van a trabajar en formar una estructura. Voy a dibujar aquí. Esta es una manzana, por ejemplo. Si ven una manzana, este es los tejidos parenquimáticos donde conducen los nutrientes que extraen de la planta. Y aquí viene, esto es lo que se llama el tejido epidérmico, este es el externo. Y hay el tejido que le llamamos nosotros el tejido parenquimático. Si yo tomo un pedacito de esta fruta de aquí, un tejido, aquí lo que obtengo es este tejido, es esta imagen de ese tejido donde el 90% de una célula de una fruta está armada por vacuolas. Entonces, esta membrana celular que forma la estructura que es crujiente, una manzana, pueden haber gránulos de almidón, mide el plasmalema, plasmodesma, que mide 100 micrones, tenemos las vacuolas, que es donde hay la savia celular, el citoplasma, aquí tenemos el citoplasma, y algunos cuerpos lipídicos, y algunos cuerpos proteicos de 2.5 nanómetros a la medición, y membrana celular mide 10 nanómetros. Es el metro dividido en 1000 millones. Micrones, por ejemplo, es el metro dividido en... Eso es el tamaño de una... Entonces es muy importante, ustedes conocen, si ven en la leche, les decía cuánto miden los componentes de la leche. En la leche hay una escala que ustedes deben manejar, que es micrones. Un glóbulo de grasa mide entre 1 a 10 micrones. El contenido de proteínas, en este caso las micelas de caseína, miden entre... está entre 1 micrones y 10 nanómetros, y las proteínas del suero están en 1 nanómetro. Esa es la escala potencial que ustedes van a saber. Entonces es muy importante, nosotros vamos a trabajar en el tema de sistemas alimentarios, vamos a fabricar estructuras alimentarias, entonces tenemos que saber cuál es la fase dispersa y cuál es la fase continua en una estructura alimentaria. Esta estructura alimentaria, por ejemplo, en un gel, está armado de sólido, la fase continua es sólida y la fase dispersa vendría a ser el líquido, en este caso es el gel. Si hablamos nosotros de una emulsión, la fase continua sería el agua y la fase dispersa sería el líquido, que es el aceite, si hablamos en la leche. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver un poquito ejemplos de alimentos dispersos. Y vamos a armar esto. Nosotros es muy importante que cuando armemos estructuras alimentarias, depende mucho de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos alimentos dietéticos, alimentos funcionales o alimentos fortificados. Nosotros hay una falta de armonización. Para eso lo que nosotros es construir una estructura de los alimentos, es la organización de los constituyentes de los alimentos en escalas múltiples. Eso es una estructura.
tenemos la estructura de los alimentos proporciona, por su naturaleza e impartido por el procesamiento, es proporcionado por naturaleza el procesamiento y la preparación. El impacto en la calidad, los aspectos sensoriales y nutricionales, y vemos la comprensión de la estructura del alimento, cómo cambia para producir alimentos de alta calidad. Entonces es muy importante nosotros ya trabajar en este tema que vamos a ver, para lo cual yo les voy a mostrar un video, les voy a compartir un video de los 3 componentes que ustedes quiero que en la próxima clase me van a hablar, me van a exponer ustedes los grupos ya sobre este video que vamos a ver. Entonces les voy a compartir ahorita. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que armamos nosotros? Armamos una estructura alimentaria. Esa estructura alimentaria nosotros las armamos así, como ven esta figura de acá. Ustedes la están viendo. Esta figura que armamos nosotros acá, manejamos con la grasa. Con la grasa, fíjense, de una leche yo puedo sacar diversos tipos de estructura. Puedo sacar mantequilla, si yo la separo la grasa, y la estructura final es grasa con inmersión de agua, ¿no? La fase dispersa es el agua en la grasa, en este caso es una mantequilla, o si quiero hacer una crema, la crema es en este caso una crema batida, es aire inmerso en grasa, ¿no? Si queremos hacer el queso, la leche fluida, ya vemos el queso como nosotros tenemos que saber cuáles son las materias primas, cuáles son las etapas de procesamiento para lograr esa estructura que vamos a alimentar, a llegar a una estructura final que es un producto que vamos a lanzar al mercado. Entonces, si vemos nosotros en sentido de escala, por eso la mayoría se conoce como nanotecnología. Todo se lo mide en escala nanómetro. Entonces ya la mayoría de los fabricantes trabajan con este sentido. Entonces es muy importante, yo quiero que ustedes, los 3 constituyentes de un alimento, como son los carbohidratos, las proteínas, para armar un edificio, una estructura alimentaria, lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, aquí, este es un trabajo de sus compañeros de ustedes, me hicieron, me hicieron un tamal. Entonces, el tamal es muy importante. En el tema del tamal, es muy importante lo que les decía, hemos trabajado en su formulación, cuánto utilizaron, el diagrama de proceso que utilizaron, y tenemos ahí la preparación y cuánto de agua, cuánto de grasa, se hace un balance de materia hasta llegar a un producto final. El producto final, cuánto de carbohidratos, grasas, proteínas y sales minerales está compuesto este producto. Entonces es muy importante para nosotros empezar a trabajar ya el balance, y es muy importante que me digan cuánto es el requerimiento que ustedes van a trabajar. Para eso nosotros vamos a empezar a armar estructuras alimentarias, pero yo quiero que antes de esto voy a dejar de compartir, os voy a mostrar lo que es, vamos a seguir con el tema de
me observan el video de ahí. Voy a ver el video de... Vamos a hablar primero de las proteínas. Vamos a empezar a ver con este. ¿Se observa el video? Hola. Está en la plataforma. Sí, estoy en la plataforma y se observa así el video ahí. Sí, sí. Ya. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Es algo que cualquiera puede hacer. En este video revisaremos conceptos de estructura y funciones de las proteínas y los monómeros que la constituyen, que son los aminoácidos. Antes de entrar en el tema de proteínas, revisemos primero cuáles son las macromoléculas que componen a los organismos vivos, también conocidos como biomoléculas. Tenemos los hidratos de carbono, también conocidos como glúcidos o carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas que nos interesan hoy. ¿Cuáles son las funciones de estas 4 biomoléculas? Los glúcidos tienen principalmente función energética, aunque cumplen funciones estructurales. Los lípidos básicamente tienen función energética y estructural, aunque pueden cumplir otras funciones, como por ejemplo hormonal. Los ácidos nucleicos, por su parte, participan en el almacenamiento y transmisión de la información genética. Y las proteínas cumplen innumerables funciones. Nombraremos las más importantes que iremos discutiendo en el futuro. Función enzimática, estructural, de defensa, de receptores, función hormonal, transporte, almacenamiento de otros productos, contráctil y muchas funciones más. Definamos qué es una proteína. Es una macromolécula formada por aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula que contiene al menos un grupo amino y un grupo carboxilo. Se dice también que las proteínas son biopolímeros de aminoácidos y que los aminoácidos son los monómeros que forman a las proteínas. Dijimos que un aminoácido tiene al menos un grupo amino, que podemos ver la estructura del grupo amino, un nitrógeno y 2 hidrógenos, y un grupo carboxilo, que es un carbono con 2 oxígenos y un hidrógeno. Ambos grupos se encuentran unidos a un mismo carbono que se llama carbono alfa. De allí que los aminoácidos que vamos a estudiar se llaman alfa-aminoácidos. Un hidrógeno también se encuentra unido al carbono alfa, y la otra estructura que cambia de un aminoácido a otro se conoce como cadena lateral. Una de las propiedades importantes de los aminoácidos son las propiedades ácido-base de su grupo, amino y carboxilo. Veamos cómo funciona. Si el aminoácido recibe un protón, se le agrega un protón, será el grupo amino el que capte ese protón y adquirirá carga positiva. Por eso se dice que el grupo amino tiene comportamiento básico. Contrariamente, si el aminoácido cede un protón, ese protón se perderá del grupo carboxilo, y al perderse el grupo carboxilo, este quedará con carga negativa. Por lo tanto, un aminoácido puede tener carga positiva sobre su grupo amino, carga negativa sobre su grupo carboxilo, puede tener las dos cargas, si fuera necesario. Veamos cuáles son los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas. Los aminoácidos los podemos dividir primero en 2 grandes grupos, aminoácidos esenciales y no esenciales. Un aminoácido esencial es aquel que el organismo no puede producir a partir de otras moléculas y como consecuencia debemos incorporarlo en los alimentos. Por otra parte, el aminoácido no esencial es aquel que el organismo puede producir a partir de otras macromoléculas. No tenemos necesidad de incorporarlo en los alimentos. Los aminoácidos esenciales son 10, que están listados: la lisina, histidina, arginina,
arginina, leucina, isoleucina, valina, triptofano, fenilalanina, treonina y metionina. Los aminoácidos no esenciales son el glutamato o ácido glutámico, el aspartato o ácido aspartico, la asparagina, glutamina, alanina, glicina, tirosina, serina, prolina y cisteína. Veamos cada uno de ellos qué características tiene en su cadena lateral. Los aminoácidos lisina, histidina y arginina tienen en su cadena lateral otro grupo amino. Por eso se los conoce como aminoácidos diamino monocarboxilos, o como el grupo amino puede tener carga positiva, se lo conoce como aminoácidos básicos o aminoácidos con carga positiva. El hecho de tener carga y tener nitrógeno hace que su cadena lateral sea polar. Veamos ahora otro grupo de aminoácidos, la leucina, la isoleucina, la valina y la alanina y la glicina. 5 aminoácidos en su cadena lateral, como podemos ver, tienen carbono e hidrógeno. En todos los casos, el único que no tiene carbono e hidrógeno y solo tiene hidrógeno es la glicina. Lo hemos puesto en este grupo por cuestiones de simplicidad. Como podemos ver, todos los aminoácidos tienen el carboxilo y el amino con igual distribución, lo que cambia su cadena lateral. En todos los casos, la cadena lateral podemos ver que son carbonos e hidrógenos, son cadenas que no tienen oxígeno ni nitrógeno y por lo tanto son estructuras hidrofóbicas. Por eso se los conoce como aminoácidos apolares o con cadena alifática. Veamos ahora los aminoácidos triptofano, fenilalanina y tirosina. Como podemos ver en su estructura, en su cadena lateral, estos aminoácidos todos tienen un anillo aromático. El anillo aromático es esta estructura de 6 carbonos que se representa con una forma particular. Por eso se los conoce como aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos treonina y serina, como podemos ver acá, en su cadena lateral, ambos tienen oxidrilo. El hecho de que presenten oxígeno en su cadena lateral hace que sean aminoácidos con cadena lateral polar. También se los conoce como aminoácidos alcohólicos, porque el oxidrilo constituye una función alcohólica. La metionina y la cisteína son aminoácidos que en su cadena lateral, podemos ver, tienen azufre. Por eso se los conoce como aminoácidos azufrados. Particularmente, la cisteína tiene un grupo particular que es el grupo sulfidrilo, que debemos recordar porque cumple funciones importantes en el establecimiento de las estructuras de las proteínas. Los aminoácidos glutamato, aspartato y sus derivados, asparagina y glutamina, tienen la siguiente característica. Veamos en principio el glutamato y el aspartato. Ambos, en su cadena lateral, tienen un segundo grupo carboxilo, por lo que se lo conoce como aminoácidos ácidos. Recordemos que el grupo carboxilo podía ceder un hidrógeno. También se lo conoce como aminoácidos monoamino dicarboxílicos. Y como el carboxilo puede tener carga negativa, se los conoce como aminoácidos polares con carga negativa. La glutamina y la asparagina tienen estructura muy similar, salvo que el grupo carboxilo en ambos casos ha reaccionado con un grupo amino, formando una unión de tipo amida. Ya esta estructura no puede tener más carga, pero el hecho de que tenga oxígeno y nitrógeno hace que sean aminoácidos con cadena lateral polar. Para terminar, la prolina no puede ser incorporado dentro de ninguno de los grupos anteriores y podemos ver que el grupo amino y el grupo carboxilo unido al carbono alfa forman un ciclo con la cadena lateral. Por lo que se conoce que la prolina, se dice que la prolina es un iminoácido. Veamos cómo se unen entre sí los aminoácidos. Acá tenemos dos aminoácidos, grupo amino, grupo carboxilo, grupo amino, grupo carboxilo. La unión peptídica o unión entre dos aminoácidos se produce por reacción entre el grupo oxidrilo de uno de los aminoácidos con el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido que se pierde como agua y se establece una unión covalente
que lleva el nombre de unión peptídica. Es una unión muy fuerte que mantiene unidos a los aminoácidos entre sí. Esta estructura que se formó, que contiene dos aminoácidos, se conoce como dipéptido. En este dibujo podemos ver un oligopéptido. Un oligopéptido es una estructura formada por varios aminoácidos, habitualmente entre 5 y 10. Acá podemos ver una unión peptídica, otra unión peptídica, y así sucesivamente. Podemos ver que esta estructura está formada por 5 uniones peptídicas, por lo tanto tiene 6 aminoácidos, donde vemos acá las cadenas laterales de cada aminoácido. Esta estructura se puede representar de una forma más sencilla, donde quedan representadas las uniones peptídicas, como podemos ver acá. R, que serían las cadenas laterales, los grupos carbonilos, que participaban en las uniones, y el grupo amino, que se encuentra en un extremo, y el grupo carboxilo, que se encuentra en el otro. Es una forma más sencilla de representar una cadena polipeptídica, en este caso un oligopéptido. En un extremo siempre tendremos un grupo amino, se conoce como extremo N-terminal, y en el otro extremo tendremos un grupo carboxilo libre que se conoce como extremo C-terminal o carboxilo terminal. Pasemos ahora a ver cómo interaccionan entre sí las cadenas laterales. Acá tenemos este zigzag, corresponde a una cadena polipeptídica, y hemos dibujado para simplicidad una cadena lateral que contiene un carboxilo y otra cadena lateral que contiene un amino. Como carboxilo puede tener carga negativa y amino puede tener carga positiva, entre las cadenas laterales se puede establecer una atracción conocida como unión electrostática o puente salino. También puede ocurrir que haya repulsión entre las cadenas si se enfrentan dos cargas negativas o si se enfrentan dos cargas positivas. Otra forma en que pueden interactuar las cadenas laterales es a través de los oxidrilos o los grupos amino. Veamos el primero para entenderlo. Acá tenemos un oxidrilo, acá tenemos otro oxidrilo. Entre el hidrógeno que está unido al oxígeno, un oxidrilo, se puede establecer una unión con el oxígeno del otro conocida como puente de hidrógeno. De manera similar puede haber interacción en puente de hidrógeno entre otros grupos. Las fuerzas de London son fuerzas muy débiles que unen cadenas laterales que solo tienen carbonos e hidrógeno, por lo tanto son hidrofóbicas. Estas fuerzas unen las cadenas alifáticas entre sí y también las cadenas de tipo aromática. El puente disulfuro es otra interacción que se produce entre los grupos sulfidrilos de dos aminoácidos cisteína que se encuentran enfrentados. Con pérdida de dos hidrógenos por oxidación se forma el puente disulfuro, que sí es una unión de tipo covalente. Ahora vimos cómo se unen los aminoácidos para formar una proteína, a través de unión peptídica, estableciendo el orden de los aminoácidos. Eso se conoce como estructura primaria. Para la estructura primaria no queda lineal, sino que puede adoptar formas como un resorte, se conoce con el nombre de alfa-hélice. Puede adoptar formas de zigzag en forma paralela, se conoce como lámina beta. Puede adoptar enrollamientos que no respeten ninguna de las dos formas anteriores y se llaman enrollamiento al azar. Esto se conoce como estructura secundaria y está condicionada por los enlaces que mencionamos anteriormente: puente de hidrógeno, puente disulfuro, fuerzas de London y uniones electrostáticas. Luego, esas estructuras secundarias que mencionamos pueden adoptar dos formas particulares. Una forma donde no predomina ninguna dimensión por sobre la otra, por lo tanto la proteína tiene una forma esférica, se denominan proteínas globulares. O distribuciones en las cuales predomina el largo de la proteína por sobre el ancho, y estas se llaman proteínas fibrilares. Ya veremos en el futuro cómo se asocia la estructura terciaria, globular o fibrilar, con su función.
Bueno, ustedes van a entrar al aula virtual, ¿ya? Quiero que me van a hacer cada uno personalmente me va a exponer sobre el tema. Fíjense, voy a compartir aquí la aula virtual. Para la próxima clase me van a ayudar con esto ustedes. Tenemos 2 videos más. Hay uno de los lípidos y otro de los carbohidratos. Entonces yo quiero que Oye, María. entonces, para la próxima clase, ustedes me van a exponer, yo quiero que me expongan de estos 3 componentes de la formación de estructura. Me van a hacer en una infografía, un resumen de estos 3 temas de acá que hemos visto, el que vimos de aminoácidos, el tema de estructura de carbohidratos y estructura de lípidos. Entonces, esas 3 infografías me tienen que hacer para el próximo viernes. Vamos a seguir hablando de estructuras alimentarias. Estamos empezando recién hablando de estructuras alimentarias. Entonces, para que quede bien claro, el tema de estructuras alimentarias las estructuras están compuestas por proteínas, están compuestas por carbohidratos y lípidos. Pero esa estructura nosotros tenemos que saber qué componentes son, cómo son en un alimento que vamos a armar en una estructura alimentaria, o ya sea una materia prima que nos proporciona la naturaleza, como la fruta o la leche, ¿no? La leche que nos da, que es una secreción de las glándulas mamarias, obtenida de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a manejar estos términos y sepan la parte química como la parte física. La parte física es qué tamaño son, qué tamaño, cómo se encuentran en la leche, cómo se encuentran en una estructura alimentaria, porque esta es la escala que vamos a usar es escala nanométrica, son escalas tecnológicas. Bueno, ¿quedó claro, jóvenes? Ingeniero, una consulta. ¿La exposición va a ser grupal, individual? ¿Cómo va a ser? No, individual. Individual todavía. Esto es individual. Ya, está bien, ingeniero. ¿Ya? Recién vamos a empezar en los grupales y ya con los trabajos que van a hacer. Inge, las infografías hay que subirlas a la plataforma. No, solamente yo les voy a pedir acá ya el día de la clase, yo les voy a indicar y la presentan ese rato. Les voy a dar la oportunidad para que la presenten. Les voy a dar la opción de compartir. Ustedes ahora, y la defensa, esperemos que no van a ser todos los que van a defender, aunque hay un grupo pequeño, son de 25, el semestre pasado tuvimos mucho, entonces te da la oportunidad de que defiendan. Inge, ¿para este miércoles o para el próximo miércoles? ¿Para este viernes o No, para el próximo para miércoles? este viernes. La tarea es para este viernes. Bueno, entonces,
Para tomar la asistencia de hoy día, quiero que me escriban en el chat